Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes por el Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios por cuanto dice la palabra de Dios que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque el pueblo de Dios debe ser agradecido con nuestro Dios, y también es muy importante que le muestremos a Dios nuestro agradecimiento, no solamente con palabras, sino con hechos. Por ejemplo, con fidelidad, con constancia también, honrando a nuestro Dios también, y también celebrando también las fiestas navideñas, también el Día de Acción de Gracias, y lo que Dios ha hecho también por todos y cada uno de nosotros, celebrando también, dándole gracias a Él también, y pidiéndole también a Él misericordia por nosotros y por toda la humanidad, por el mundo entero. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, yo le doy gracias a Dios también por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión, que es el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para trasladar, para llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, y para que todos unánimes cumplamos también con esa gran comisión que Dios nos ha encomendado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tal como dice la palabra de Dios, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero nosotros tenemos que llevar la nueva salvación al mundo entero. Y también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, por ese hermoso y bendito privilegio que Dios les da también de estarnos sintonizando desde la comodidad de tu casa, de tu sala, cocina, recámara, comedor o balcón, y de cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, de la madrugada, de la mañana, que nos estén sintonizando. Le damos gracias a Dios, y también no vamos a dejar pasar también este bendito privilegio también de darle gracias a Dios por la existencia ya por más de 19 años de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, que sabemos que nació directamente del corazón de Dios, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. Y obviamente Alma Visión nació directamente del corazón de Dios. Así mismo, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula: hay de aquel que le quite o que le ponga a la palabra de Dios. Hay de aquel que le quite o que le ponga a la palabra de Dios. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que el pueblo de Dios aprenda y entienda a desglosar la palabra de Dios a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, y obviamente siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad y a toda justicia, y que toda la bendita palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y punto número 1 es este: el pueblo de Dios debe de aprender y entender que por ese motivo y razón, para no quitarle a la palabra de Dios ni agregarle, no debe de existir ninguna denominación, porque desde Génesis hasta Apocalipsis yo nunca he encontrado denominaciones o diferentes denominaciones en la palabra de Dios. Cuando el hombre, porque fue el hombre que hizo denominaciones, quiere decir que hicieron chilaquiles de la palabra de Dios, de cierta palabra de Dios, o tomaron cierta palabra de Dios para hacer una doctrina, y a cada una de esas doctrinas que hicieron le llamaron denominación, lo cual no es de Dios para nada en lo absoluto. Porque la Biblia no enseña denominaciones. Y si nosotros habláramos de denominaciones, solo existe una denominación, que es la Pentecostés, con fuego de Dios, con presencia de Dios, con Espíritu Santo de Dios y con los dones, habilidades, capacidades y talentos del Espíritu Santo de Dios, y con las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos, pero no
debe de haber denominaciones. Por eso es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, estableció la primera iglesia como modelo, para modelarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para que no hicieran chilaquiles de la palabra de Dios, haciendo toda clase de denominaciones. Y sabemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo aquí predicándonos la palabra de Dios, por aproximadamente 3 años y medio, Él nunca predicó con denominaciones. Nunca predicó con denominaciones. Y la Biblia no nos está enseñando que Pedro predicaba una denominación, Pablo predicaba otra, y Lucas predicaba otra también, y que tal apóstol predicaba otra denominación. No hubo ninguna otra denominación. Y la palabra de Dios nos dice que si alguien viene predicándonos o enseñándonos otro evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, dice que es anatema, y también dice que es anticristo, anticristo, o sea, usurpando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y también Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos advierte y dice que en los postreros días habrá muchos engañadores, y que muchas falsas doctrinas, incluso doctrinas de demonios, para que la gente se fundamente en la única doctrina, en el único evangelio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y también por ese motivo y razón, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra siendo Dios, despojándose del trono de Dios, para predicarnos la palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina, y a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios. Y también es muy importante esto. Yo sé que la gente me oye y no le interesa, porque nomás yo enseño esto, pero en la Biblia yo no he mirado en ninguna parte de la Biblia que Dios nos enseñe a predicar con bosquejos. La palabra bosquejo viene de bosques, y no somos Tarzán ni somos Chita para andar en los bosques, ni nos andamos columpiando de los árboles, ni de las guías, ni nada de eso. Entonces, la palabra de Dios no nos enseña en lo absoluto ningún bosquejo. Y también debemos de aprender y entender esto, que es la palabra de Dios la pura, la verdadera, la viva y la eficaz. Dios nunca dice en la palabra de Dios en la Biblia que es el bosquejo del hombre, que son las notas que hace el hombre para predicar, las poderosas, las que sanan, o liberan, o restauran, o regeneran, o edifican. Eso es muy importante que aprendamos como pueblo de Dios, para que no le quitemos ni le pongamos a la palabra de Dios, porque incluso nos advierte Dios y nos dice que cuando nosotros le quitamos a la palabra de Dios, dice que Él va a quitar, va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, lo cual se van a ir al infierno, las personas que le quitan. Y también dice que si nosotros le agregamos o le ponemos a la palabra de Dios, dice que las plagas, las enfermedades que Dios habla en Apocalipsis van a venir sobre nosotros. Así que es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda a nunca agregarle, quitarle, ponerle, o mucho menos distorsionar la palabra de Dios. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos. Otro punto bien importante es este. Sabemos y entendemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de poder. Pero la poderosa es la palabra de Dios. Pero cuando tú, como mucha gente así lo hace, toman unos 2, 3 versículos, cuando mucho 4 versículos de la Biblia, para formar el supuesto bosquejo, para predicar la palabra de Dios, entonces, ¿qué estás haciendo? Les estás dando muy poquito alimento, muy poquita nutrición de la palabra de Dios al pueblo de Dios, y los estás nutriendo, supuestamente nutriendo, con palabra de hombre.
Y la Biblia nunca habla ni enseña que es la palabra de hombre la poderosa. Dice que es la palabra de Dios, la poderosa. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, obviamente guiados por el Espíritu Santo de Dios, tomamos la palabra de Dios, que Él nos diga, que Él nos muestre, nos enseñe, y esa palabra de Dios desglosarla, enseñarla al pueblo de Dios desde vocabulario y todos los significados de toda palabra de Dios. Eso es muy importante, que la gente aprenda y entienda. Pero tu bosquejo, amado pastor, échalo a la basura y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y muy importante es esto: cuando alguien solamente puede predicar con bosquejo, es como una persona que camina solamente con muletas, porque no puede caminar por sí solo, caminando por muletas, porque si no se ponen las muletas se cae. Y por eso también miramos que los pastores tienen que predicar desde el púlpito, no se pueden mover para un lado, ni bajar abajo, ni moverse, porque si ya se mueven de allí, ya no ven sus notas, no ven lo que escribieron. Y por cuanto no ven lo que escribieron, ya no saben qué decir. Y la palabra de Dios no dice: no te preocupes por lo que habrás de hablar, por lo que habrás de decir, mira tus notas, mira tus bosquejos, o inventa o escribe lo que vas a hablar. No, Dios dice: no te preocupes por lo que habrás de hablar, por lo que habrás de decir. Dice: porque no hablarás tú. Dice: he aquí que mi Santo Espíritu pondrá sus palabras en tu boca. No dice: he aquí que mi Santo Espíritu pondrá tu bosquejo en tu boca. Para que la gente aprenda y entienda todo esto. Cuando se le predica al pueblo de Dios con bosquejo, como dice la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, debemos de entender que la que nos alimenta es la palabra de Dios. Pero cuando alguien o alguienes, o sea la mayoría, predican con bosquejo y agarran poquita palabra de Dios, dice que para basar, como base, dicen ellos, de la predicación, entonces es como cuando le dice a alguien: te voy a hacer un caldazo de pollo muy nutritivo, y le echas una piernita puny de pollo allí y una ollona de caldo así, y ya le hice una sopa de caldo de pollo. ¿Y qué tuvo? Pura agua, no tuvo nutrición. Exactamente así es cuando tú agarras poquita palabra de Dios que como base, como fundamento de tu prédica, y luego le agregas todo tu palabrerío, todo lo que bajaste del internet, hablando de puro que no tiene ningún significado. No, se habla de Dios, y puro de Dios, pero usando como base toda la palabra de Dios, y no poquita palabra tuya y mucha palabra de hombre, como todos lo hacen. Debemos de aprender y entender lo que sucedió con aquel hombre del que habla la Biblia, el que decía: voz de hombre y no de Dios. ¿Qué sucedió? Azotó muerto y se lo tragaron los gusanos. Porque nosotros debemos decir voz de Dios y no de hombre. Y de la misma manera, palabra de Dios y no de hombre. Por eso es muy importantísimo tu bosquejo, echarlo a la basura. Yo sé que en las universidades a mí también me enseñaron a predicar con bosquejo, y me enseñaron y aprendí cómo formar un bosquejo y puntos y todo eso, pero yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, no por bosquejo. Tengo que ser guiado con la palabra de Dios y no con palabra mía. Y tiene que ser la palabra de Dios la que sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y no mi propia palabra, porque mi propia palabra no tiene ni sentido ni tampoco alumbra a nadie. Porque la palabra de Dios dice que es Dios el que es la luz del mundo. No dice que es el pastor la luz del mundo, o que es la palabra del pastor o el bosquejo del pastor el que es la luz del mundo. Es Dios, es la palabra de Dios. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Y otro punto bien importante es este: la que hace milagros, señales y prodigios es la palabra de Dios, no el bosquejo. Por eso es que tenemos las iglesias por todos lados muertas.
no hay unción de Dios, no hay poder de Dios, no hay Espíritu Santo de Dios, no hay manifestación del Espíritu Santo de Dios. Toda la gente emplagada, endemoniada, embrujada, maldecida, puro de eso. ¿Por qué? Porque no está la palabra veraz, la pura, la viva, la eficaz, la poderosa. Por eso es que también dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero yo no oigo ni veo que diga la palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis, que diga que no me avergüenzo de mi bosquejo, porque es palabra de Dios. No dice eso en la Biblia. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La poderosa es la palabra de Dios. La milagrosa es la palabra de Dios. La que sana, libera, restaura, regenera, edifica y rehabilita y te hace libre es la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 8 versículo 32, no dice la palabra de Dios: es mi bosquejo, conoceréis mi bosquejo y mi bosquejo os hará libres. Dice: os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y también en el mismo San Juan capítulo 8 versículo 32, versículo 36, dice la palabra de Dios: si Cristo os libertare. No dice si el pastor te libertare o si mi bosquejo te libertare. Dice: si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos que no se le debe de cambiar ni una tilde, como dice la palabra de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Proverbios capítulo 30 y versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Y dice el 2: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Y dice el 3: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. 4: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y dice el 5: toda palabra de Dios, no dice bosquejo, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. 6, miren lo que dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 7, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Y dice el 8: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. 9, mire lo que sucede cuando Dios te da riquezas: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y dice el 10: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y dice el 11, y ya vamos concluyendo: hay generación que maldice a su padre. Oigan, hay gente que maldice a sus hijos también con sus mazacuatas. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y dice el 13, y ya vamos a concluir con el 14. Mira lo que dice el 13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto,
14, y con este concluimos. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Esta es palabra de Dios. Tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. Y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sus hijos, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo o vehículo, ministerio, actividades, frío y chicais que transite. Nunca habrá virus en esta tu hija. Nunca habrá plagas, ni peste, ni malestares, ni enfermedades de ningún índole, por cuanto tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad. Palabra que dice que si hubiese alguna enferma en la congregación, que se llame a los ancianos, que se unja con aceite y sanará. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, sobre sus yernos, sobre sus nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, actividades o ministerio, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Nunca habrá plagas, no habrá pestes, nunca habrá virus, no habrá malestares, no habrá enfermedades de ningún índole, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Nunca habrá cánceres, nunca habrá tumores, nunca habrá quistes, no habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá alta presión. Y si alguna plaga viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de ella. Porque tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración de la generación tuya, la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala. Ashibara viroba, rabarabakiva, shibara viro, rabirasa, 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 kabarabashabi, kabarabashabi, oh soloribo, shibar, rabarakibo, shabiraka tikova, kibribio, shabiraba rombiro, kidabaraba, obarabashi, shibiriobo, arrabaraba, kabaraba, ashabarabakibo, urrabara, bokobarabashimo, urrabishabikondoro, mokindoro, mosondoro, moli, primo sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado, lo bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo o vehículo, actividades y en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Y este tu hijo amado nunca será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño, ni a lo físico, ni a lo mental, ni a lo espiritual, ni a lo emocional, ni a lo financiero, porque tu mano poderosa lo sostiene, porque tu Santo Espíritu lo alienta, porque todos los días de su vida tú lo llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque tú eres su escudo y su galardón, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien lo ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú la victoria. No habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades de ningún índole. Y si alguna plaga, pobreza, miseria o escasez o calamidad viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de él. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara viroba, ribara bika, kabarabashabi, oh shariro, rabá, kibribio, shibiribio, abashara bobo, rabarabika. Dale ese soplo de tu Santo Espíritu. Ahora, satúralo con Santo Espíritu, con toda bendición,
con toda protección y provisión tuya, sus hijos, nietecitos, sobre sus hermanos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, actividades, en todo rincón de la tierra que ella frecuente transite. Y esta tu hija permanecerá todos los días de su vida bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida, y nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida. Nunca será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque tu ángel irá delante de ella, removiendo muros, estorbos, obstáculos, artimañas, paradigmas y estrategias del diablo, y tu ángel acampará alrededor de ella, y tu gloria será su retaguardia. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que les una quintuple porción de tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración y regeneración tuya, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala. Ashibaka tikoli, abarabashibo, rabarabashimo, imirimi amoroma kita, rabirasharabo, biro kitobo, usharaka tikobi rama, abirabashobo, ibiribikio, robiro bisho, solorindo rimboloro, akabarabashibo, rabarabakali, kindoromo, ashabarabakali, Kitarabasa, Arribakara Kitoba, Shibiriobo Robi, Abarabisha, y será sanita, libre, próspera y bendita de Jehová para siempre hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito. Sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.